Bueno, revisen, vean, hay material, busquen. Voy a presentar para comentarles, aparte tengan en cuenta, en cuanto al cronograma, esta semana y la próxima vamos a estar con la unidad 4, así que es importante que justamente tenemos tiempo como para dedicarnos a hacer ejercicios, pero es importante que ustedes lean y vean los temas para justamente sacar el máximo provecho y preguntar. Entonces tengan en cuenta que no es solo hoy que vamos a abordar la unidad 4, vamos a estar con la unidad 4 esta semana y la próxima, y recién la otra vamos a entrar en la unidad 5. Entonces, estamos viendo, tenemos algún problema para visualizar la pantalla de la presentación. No, profe, se ve re bien. Perfecto. Entonces comentamos rápidamente el esquema de cuál es la idea respecto a la unidad que vamos, a la unidad y a la parte de unidad 4 y 5 que vamos a abordar, que trata de inferencia estadística. Tenemos la población, nosotros hemos visto que trabajar con la población en la mayoría de las situaciones es imposible por X motivos, ya sean económicos, por tiempo, por imposibilidad de hacer ese estudio con toda la población, y por ende tomamos una muestra representativa de esa población y nos abocamos a trabajar en una unidad 1 que hicimos, describimos la muestra, pero ¿con qué objeto? Bueno, nuestra idea es tratar de utilizar la información de la muestra para realizar una estimación de la población. En la unidad 4 lo que vamos a ver es que esa estimación puede ser puntual, o sea, queremos estimar el parámetro, o por intervalos, queremos dar un intervalo donde hay cierta confianza de que ese intervalo incluya al verdadero valor del parámetro que no conocemos. Hablo del verdadero valor del parámetro haciendo referencia a media varianza de cierta característica de la población. Eso lo vamos a ver en la unidad 4, y otro aspecto que hace la inferencia estadística es el plantear supuestos y probarlos. En el planteo de supuestos también está incorporado el hecho de plantear que la muestra proviene de una población con determinada distribución y poner a prueba ese planteo, o simplemente plantear que la media de la población se mantiene en los valores históricos, o que ha cambiado, o que la varianza de la población se mantiene en los valores históricos o ha disminuido o ha aumentado. Ese planteo de supuestos y puestos a prueba es lo que uno llama prueba de hipótesis, y eso es lo que vamos a ver en la unidad número 5. Por supuesto, en ambos casos, tanto en la unidad 4 como en la unidad 5, nuestro objetivo es, utilizando la información de la muestra y usando modelos y herramientas teóricas, poder inferir respecto a las características de la población. Por supuesto que esa inferencia tiene un margen de error, entonces vamos a tratar de ver cómo controlamos, cómo cuantificamos ese error que podemos cometer al realizar la inferencia estadística. Ese es
lo que vamos a estar trabajando tanto en la unidad 5 como en la 4. Concretamente, en la unidad 4, el esquema conceptual, ¿cuál es? Bueno, tenemos la población, como ya dije, en la población tenemos parámetros mu, sigma cuadrado, media, varianza. De esa población hemos obtenido una muestra y de esa muestra hemos encontrado la media muestral, el desvío y, por supuesto, la varianza muestral, que en definitiva son estimadores de estos parámetros poblacionales. Por lo general, los parámetros poblacionales, no los conocemos o hay algún valor previo o histórico, pero el parámetro poblacional es desconocido. Nosotros estamos trabajando con estimadores. Vamos a ver qué características tienen esos estimadores y para poder utilizar esos estimadores y hacer la estadística inferencial, justamente para poder inferir respecto a los parámetros poblacionales. Esos estimadores, como son variables aleatorias, van a tener una distribución. Esos estimadores, al conocer la distribución, me van a permitir trabajar sobre lo que llamamos inferencia estadística, y vamos a hablar de estimación puntual o de estimación por intervalos. Lo primero que tenemos que abordar es qué se entiende, para que quede claro, por estimador, tener en claro por qué lo visualizamos como variable aleatoria, qué características tiene que tener un buen estimador, y después vamos a hacer la estimación por intervalos y conocer cómo realizarla. Vamos a hacer estimación por intervalos para la media, para la varianza, bajo ciertas condiciones. Y además vamos en esta unidad a conocer algunas distribuciones, además de las que ya hemos visto, la normal, la exponencial, que las hemos visto en las unidades anteriores, binomial y Poisson. Vamos a abordar otras distribuciones que surgen a partir de operaciones con distribución normal. Esas distribuciones van a ser la D de Student, la Chi cuadrado y la F de Sneddon. En esta unidad vamos a ver 3 distribuciones más. Bueno, básicamente en esta unidad nuestro objetivo, y en eso vamos a estar insistiendo permanentemente, en que uno distinga, si tienen claro qué es un parámetro y qué es un estimador, tener en claro bien cuál es la diferencia, cuáles son las propiedades que debe reunir un buen estimador, y los distintos tipos de estimación, y por qué elegimos uno para trabajar. Si bien uno trabaja tanto con la estimación puntual inicialmente como por la estimación por intervalos, ¿por qué generalmente uno trabaja con la estimación por intervalos por excelencia, más allá de que en la estimación por intervalos interviene y aparece la estimación puntual? Y por supuesto vamos a tratar de utilizar esa información para resolver un problema, utilizar la construcción del intervalo de confianza, utilizar ese dato, ese intervalo de confianza, para poder inferir y dar conclusiones, conociendo la muestra, sobre la población y resolver ese problema puntualmente. Bueno, específicamente estos son los contenidos que vamos a ver en esta unidad. Los conceptos de parámetro y estimación,
distribuciones de muestreo, distribución de la media aritmética y la estimación de parámetros. Puntual, dentro de la puntual, qué propiedades tiene que reunir un buen estimador, y la estimación por intervalo. Entonces, haciendo mención nuevamente a que podamos ver, visualizar rápidamente en un primer contacto la idea entre parámetros poblacionales y estadísticos muestrales, vuelvo a insistir, aquí tengo mi población de interés, tomo muestras, la población de interés tiene una determinada distribución, si tengo una variable de interés, peso, longitud, diámetro, y la distribución de la población, por ejemplo, si se comportara como una normal, tiene parámetros, la media, la varianza, el desvío estándar. Cuando trabajo con la muestra, ¿qué es lo que tengo? La distribución muestral, tengo un histograma, y nosotros en estadística descriptiva, ¿qué hemos hecho? Y hemos visualizado si analizando las medidas analíticas, utilizando diferentes criterios, podemos suponer, eso era lo que hacíamos en la unidad 1, que la muestra proviene de una distribución normal, o que la distribución de la variable se comporta como una normal. ¿Analizando qué? Y analizábamos el promedio, analizábamos la varianza muestral, el desvío estándar y también la distribución muestral. Estos valores, ¿por qué los llamamos estadísticos? Porque van a depender de la muestra que tomemos. Si yo tomo otra muestra, estos valores van a variar. Mientras que, si yo trabajo con la población, la media, la varianza, el desvío estándar, son valores que no cambian. Son valores que son fijos y que caracterizan esa población. Por supuesto que nosotros estamos en esta parte, cuando trabajamos con muestras, y nuestro objetivo siempre es hacer con este análisis, con este conocimiento de la muestra y de los estadísticos, y el conocimiento teórico, inferir sobre los parámetros poblacionales. Entonces, ¿qué podríamos decir que es un parámetro? De lo que he dicho, ¿cómo podríamos decir que es un parámetro? Un valor que caracteriza a una población. Bueno, entonces, si yo hablo de, perdón, ¿qué es un parámetro? El parámetro es un valor que caracteriza a la población, es un valor fijo que caracteriza a la población. Ahora, cuando hablo de estimador, tengo que tener en cuenta, espérense, que acá me salteé un minuto. Estoy abriendo, quiero abrir uno un poco más completo que tengo para que eso quede claro. Denme un minuto. Que eso era lo que ustedes a grandes rasgos tenían para mirar para hoy. Me aguardan. Ahí abro. Bien. Okay.
acá estoy. Ahí presento para que quede con un poco más de detalle y ya subo después esta presentación que voy a utilizar ahora para que también lo tengan completo. Bueno, estábamos en este esquema conceptual, entonces la idea es justamente poder definir la diferencia y tener en cuenta qué notación utilizamos entre parámetro y estimador. Aquí puse la letra tita para poner una letra griega genérica. Por lo general los parámetros los vamos a denotar con letras griegas, mu, sigma cuadrado, tita, y al estimador lo vamos a denotar con esa letra griega con este sombrerito. Cada vez que yo tenga esta situación, yo voy a tener en claro que no estoy hablando de parámetro poblacional, sino que estoy hablando del estimador, ¿sí? Entonces, cuando hablo de parámetro y estimador, hago referencia, en el caso de parámetro, que es un valor numérico que va a describir la característica de la población. Cuando hago mención al estimador, tengo que tener presente que estoy tomando una muestra de la población y que el tita sombrero va a ser un estimador del parámetro. ¿Y qué es? Y es una función de las observaciones muestrales. Ese estimador es una función. ¿Y de qué depende? Y de las estimaciones puntuales. De las observaciones muestrales. Por ejemplo, y justamente quiero mostrar por qué uno cuando dice que el estimador es una función de variables aleatorias, por lo tanto va a ser una variable aleatoria, es una función que depende de las observaciones y va a estar vinculada a una determinada muestra. Cambio la muestra y ese estimador cambió, varió. Por eso la principal diferencia es que este es un valor numérico que describe la población y este estimador es una variable aleatoria y por ende vamos a poder ver qué distribución tiene ese estimador. Pensemos en la siguiente situación. Supongamos que estos valores corresponden a una población. Estos valores son los valores de una población, la variable es peso, y tengo 100 individuos. ¿Sí? Esa es la población. Si yo considero el estudio de esa población, voy a tener en definitiva la media del peso, mu igual a 50, ¿cómo lo saqué? Y simplemente sumé todos los valores de peso de esa población y lo dividí por 100 y puedo conocer la varianza de esa población. ¿Cómo hice? Tomé cada valor, vi cuál era la diferencia que había con la media poblacional, la elevé al cuadrado, lo dividí por n. Entonces acá tengo mu y sigma cuadrado. ¿Por qué? Porque conozco a la población. Entonces, en este caso particular, quiero mostrar un ejemplo fabricado para que vean la idea de que el estimador es variable aleatoria. Acá hago de cuenta que conozco la población, tengo mu, tengo sigma cuadrado. ¿Qué pasa si yo grafico esa población? Tendría ese histograma, podría incluso hablar de que ya conozco toda la población, podría pensar en una distribución normal, etc. Ahora tomo una muestra, ¿sí? Supongamos que
viene una persona y dice, no, no, yo no voy a trabajar con toda la población, voy a tomar una muestra. Tomo una muestra de tamaño 5. Entonces, si tomo una muestra tamaño 5, ¿qué hago? Elijo 5 valores al azar de esa población y ahí tengo la muestra número 1. Entonces, ¿qué hago con esa muestra? Y bueno, analizo esta muestra, calculo el promedio, me da 43,6, calculo. ¿Y qué pasa? Bueno, ese promedio no coincide con el valor de la población. Y claramente ahí hay un error muestral. ¿Por qué? Porque yo estoy observando esa muestra, calculo ese promedio y bueno, no es el valor poblacional. Esa diferencia habla de que hay un error. Si yo lo usara este promedio para estimar la población, bueno, tengo un error. Y eso es lo que tenemos que tener en claro. Cada vez que yo utilice una muestra como estimación de la población, voy a tener errores. Ahora bien, tomo ese error, es un costo que pago por no conocer y por no tomarme la molestia de trabajar con los 100 valores de la población. Por supuesto que acá ustedes dirían, yo puedo trabajar con los 100 valores. Esto, vuelvo a insistir, es a modo de ejemplo, ¿qué ocurre en la realidad? Tengo una población tan grande que se hace prácticamente imposible hacer un censo o trabajar, si el estudio es destructivo, con toda la población. Entonces, ¿qué pasaría ahora si tomo otra muestra? Observen que en este caso la muestra es 52,4 el promedio. Ahí el error muestral es 2,4. Tomo otra, por lo tanto la idea era mostrar que los valores del parámetro no cambian, pero si yo tomo distintas muestras, veo que el promedio de cada muestra cambia respecto a ese valor poblacional que se mantiene constante. ¿Se entiende la diferencia entre parámetro y estimador? Sí, profe. Bien, entonces, si yo repitiera este proceso, ¿qué esperaría? Bueno, si yo repitiera, tendría esta situación. Vamos, vamos a pasarlo a presentación porque no estaba hecho para que yo se los exportara como PDF, por eso está feito ahí, pero bueno, déjenme exportarlo a PDF, porque si no van a hartarse de ver las filminas pasadas un montón de veces. Lo guardo como PDF y después yo se lo subo en PowerPoint o en PDF como más les guste. El problema, porque algunos están teniendo dificultades con el PowerPoint, por eso me había puesto a hacerlo para presentarlo como PDF. Veamos ahora si esto mejora. Ahí estamos, ahí voy y lo presento al PDF.
Bueno, ahí lo pueden ver al PowerPoint. Sí, profe. Sí, Bien, profe. entonces, ahí justamente se puede ver un poco mejor el tema de qué pasaría si tengo varias muestras. Si ahora tengo en cuenta todas, la pregunta sería, bueno, para esta tenía X el promedio, para esta tenía también el promedio, para esta tenía el promedio. ¿Qué ocurre si yo pienso en la distribución de esta variable media muestral? Si tomo cada uno de estos valores, ¿qué distribución tendría esa variable media muestral, X barra? ¿Qué distribución tendría? Bueno, voy a hacer justamente tener en cuenta la propiedad reproductiva. Profe, ¿me escucha? Sí, Sí, yo tengo una duda respecto a los n, o sea, se toman esos 5 valores al azar. sí, Bien. tomo una muestra y, a ver, tomé como ejemplo 5 para que lo pudiéramos visualizar aquí. Por lo general uno podría decir, bueno, no, tomo un n de 10. Bueno, podría tomar cuántas muestras de tamaño 10 si tengo distintas, si tengo una población de 100. Bueno, yo elegí tomarla de A5, uno podría tomar otro tamaño, pero la idea es qué distribución va a tener esa variable media muestral. O sea, si vengo acá y tomé, en lugar de 5, tomé 6 datos en cada oportunidad, la idea es, bueno, ¿qué distribución va a tener X barra la media muestral? Para n igual a 1 tengo un valor, para n1, digo, la muestra 1 tengo un valor, para la muestra 2 tengo otro, para la muestra 3 tengo otro. Para todas las muestras posibles, tengo acá todos estos valores. Entonces la pregunta es, ¿qué distribución va a tener? Entonces, ahora, para poder contestar eso, necesito recurrir a dos teoremas que ya vimos. Un primer teorema es el siguiente. Si yo tengo n variables aleatorias que son independientes y tienen distribución normal, o sea, fíjense que yo aquí estoy tomando una población, pensemos que tiene distribución normal. Si tuviera distribución normal, acá tengo n variables distribuidas normalmente, entonces la variable media muestral, no estoy tomando la suma, ahora estoy considerando x1 más x2 más xn dividido n, va a tener distribución normal. La distribución de la media muestral también va a ser normal. ¿Con qué particularidad? Va a ser media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Acuérdense que la propiedad reproductiva la habíamos visto, el enunciado, para la variable suma de los xy. Bueno, ahora la variable que estamos teniendo en cuenta es suma de los xy dividido n. Entonces, si yo tenía variables que eran normales, o sea, independientes y normalmente distribuidas, x barra va a tener distribución normal. Si por otro lado, por ejemplo, en este caso, si pensemos en esta situación. Tengo una fábrica de garrafas de gas de 20 kilos, ¿tá? Y supongamos que yo tomo muestras y repito este procedimiento 20 veces. La pregunta es, ¿qué distribución va a tener esa variable media muestral? Entonces acá lo que he graficado o lo que intento mostrar es lo siguiente. Acá tienen los volúmenes de
muestra 1, muestra 2, muestra 20, ¿sí? He tomado 4 garrafas para la muestra 1, he calculado la media muestral. He tomado 4 garrafas para la muestra 2, he calculado la media muestral. Si ustedes se fijan, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? En uno graficamos el volumen de una garrafa, hemos graficado la distribución de la población, y en el otro hemos graficado la media muestral del volumen de 4 garrafas. He graficado estos valores que tienen aquí, y ¿qué vemos en uno y otro? ¿Qué vemos en un histograma y en el otro? Que si yo trabajo con las medias muestrales, el histograma está más concentrado alrededor de ese valor central que si trabajo con los valores individuales, que si trabajo con el volumen de una garrafa. Si yo tomo la media muestral, veo mayor concentración, alrededor del 47. ¿Sí? Sí, profe. ¿Tendría como otra variabilidad, digamos? Tendría justamente otra variabilidad. ¿Y a qué tiene que ver esa otra variabilidad? Fíjate acá. Observa que esta otra variabilidad, ¿qué pasa? La media sigue siendo la misma. Acá tengo mu. Pero la variabilidad de esta variable media muestral, ¿de qué depende? Es sigma cuadrado sobre n. O sea que en la medida que yo tome una muestra mayor, ¿qué va a pasar con esta variabilidad? Es más grande. O sea, No, va a ser más chica. ¿Por qué? Porque en la medida que vos tengas sigma cuadrado sobre n y el n tienda a infinito, ¿qué va a pasar con esa variabilidad? más cerca, más chica. Va a tender a 0. Si yo tomo, fíjate, si vos tomas límite de sigma cuadrado sobre n y haces tender el n a infinito, esa variabilidad tiende a 0, se hace más chica. Claro, profe. Y eso es lo que ves en este caso, groseramente y rápidamente en ese histograma. O sea que tengo más concentrado, los valores están más concentrados cuando trabajo con media muestral, tomando el volumen de 4 garrafas por muestra, que si trabajara con el volumen de una garrafa. Otro ejemplo, que para que tengamos en cuenta otro tipo de distribución. Acá tengo población de plantas de zapallo, o sea, tengo n igual a 4, y nos interesa el número de frutos por planta. Si ustedes se fijan, acá tengo planta 1, planta 2, planta 3, el número de frutos y la correspondiente función de distribución. Acá estoy observando el número de frutos y la función de distribución. Calculo la media, calculo la varianza, eso es una variable discreta, ¿sí? Y ahí tengo el gráfico de la función de distribución y he calculado la media y la varianza. Si yo ahora tomo un muestreo con muestras de tamaño 2 con reposición de esta población, fíjense que voy a tener, acá he graficado todas las muestras tomadas, muestra 1, he tomado 16 muestras, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo sacar, tomando 2 plantas con reposición, puedo tomar 16 muestras y en cada caso he calculado número de frutos de la planta 1, número de frutos de la planta 1, planta 1, planta 2, planta 1, planta 3, y he calculado el promedio. He tomado y he graficado la función de distribución ahora, ¿de qué variable? De la variable
media muestral. Fíjense que la variable X barra, ¿qué valores toma? Toma 1, 1,5, 2, 2,5, hasta 4. Si yo realizo la distribución, el gráfico de la función de distribución, ¿qué observan? A diferencia, en esta, fíjense que acá tenían la distribución de la población de 4 plantas en el número de plantas, el número de frutos por planta. Y acá estoy graficando la función de distribución de la variable media muestral del número de frutos. ¿Qué observan como algo llamativo? ¿Qué es una campana? Que se parece, o sea, pasa a ser esta distribución, pasa a ser una distribución parecida a una normal, por supuesto que esta es una variable discreta, pero se comporta muy parecida a una normal, tiene una simetría en 2,5 como eje de simetría. Entonces, a diferencia de esta, que era la distribución de la población. Entonces, y si yo tomo, fíjense, la mu de X barra, o sea, la media de la población era mu y sigma cuadrado. Si ahora yo tomo la media de la variable X barra y la varianza de la variable X barra, me va a dar mu 2,5 y la varianza va a ser menor. ¿Qué apliqué aquí? ¿Qué tuve en cuenta? El teorema del límite central. También lo voy a poder utilizar. ¿En qué sentido? En que si a nivel de las variables aleatorias no tengo una distribución normal, no puedo aplicar propiedad reproductiva, pero sí puedo considerar que para un n suficientemente grande, la variable media muestral se va a comportar aproximadamente como una normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. O sea, nuevamente estamos utilizando los dos teoremas, propiedad reproductiva y teorema del límite central, no para la variable sumatoria de las xy, sino que ahora lo estoy utilizando para la variable media muestral, o sea, sumatoria de los xy dividido n. ¿Está bien? En ambos casos, uno dice, X barra tiene distribución normal, mu sigma cuadrado sobre n, pero cuidado, que ahí es también donde muchos cometieron el error en el parcial. Una cosa es usar propiedad reproductiva, donde este aproximado no está, y yo puedo decir que la variable X barra tiene distribución normal de media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Mientras que cuando utilizo el teorema del límite central, es para un n suficientemente grande y la variable X barra, en este caso, la variable media muestral, tiene distribución aproximadamente normal. Entonces, en muchos de los problemas de la unidad 3 y del parcial, tenían un n de 12. Entonces, no se aplicaba el teorema del límite central. No era correcto aplicar el teorema del límite central, primero porque el n no era suficientemente grande, y por otro lado, porque la variable tenía distribución normal. Entonces, ahí correspondía correctamente aplicar propiedad reproductiva y decir que la suma tenía distribución normal. Bueno, en este caso, estamos utilizando propiedad reproductiva y teorema del límite central, pero para esta variable media muestral. Que por favor revean el enunciado de propiedad reproductiva y teorema del límite central, tanto para la variable suma como para
la variable media muestral. Entonces, si utilizo propiedad reproductiva o si utilizo, en este caso, teorema del límite central, puedo estandarizar, y fíjense que ahora cuando estandarizo, la variable z va a ser x barra menos mu sobre sigma raíz de n. Recuerden que esto es la varianza y yo estandarizo sobre el desvío. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta ese detalle. La varianza es sigma cuadrado sobre n. Cuando yo estandarizo, voy a estandarizar sobre el desvío, que es sigma dividido raíz de n. Aquí tengo varios gráficos para que ustedes vean qué ocurre si yo tomo muestras y calculo la media, tomo una población y tomo muestras de tamaño 2, tomo muestras n igual a 3, n igual a 8, ¿qué ocurre con la distribución en la medida que el n aumenta? Eso hay un link con un sitio para que puedan ver la interacción y jugar con elegir la distribución, elegir el tamaño de muestra, cuántas muestras van a tomar, y jugar a ver la distribución de la media muestral. Creo que lo tengo, a ver si lo podemos ver, si puedo, si está abierto el unidad 4 en el aula virtual. Este link, que cuando lo colgué funcionaba, bueno, aquí pueden elegir cuál es, ¿lo están viendo? No, profe. No, bien. No, profe. En el grito entonces, bueno, listo, entonces ahí lo veamos por qué no lo están viendo. Vuelvo a dejar de presentar y presentar de nuevo. Acá deberían ahora sí poder verlo. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Este link lo encuentran aquí, en la unidad 4, dice distribuciones de muestreo, simulación. Pueden jugar con él, eligen normal, uniforme, etcétera, les da distintas distribuciones, una distribución con cierta asimetría, la normal, la uniforme. En cualquiera de los casos les dice, bueno, vamos a tomar una muestra de 5 y ahí tenemos el primer valor, o sea, Sx barra. Tomo otra muestra de 5 y ahí tengo el otro valor de X barra. Tomo otra muestra de 5 y ahí tengo el correspondiente X barra. Y así puedo seguir. Bueno, ¿qué pasa si tomo 10.000? Y las hago rápidamente, o sea, 10.000 muestras de tamaño 5, ahí lo tengo, la distribución de la media muestral con un n de 5. ¿Qué ocurre? Puedo ver distintas distribuciones, la de la media, la de la varianza, etc. Puedo cambiar el tamaño, puedo elegir n igual a 10, entonces ahora elijo n igual a 10 y aparece el correspondiente X barra de estos 10 valores. Tomo otro más,
toma 10 nuevamente y aparece el correspondiente X barra de esta nueva muestra. Hago 10.000 y ahí observo qué ocurre con la distribución de la media muestral. Esta era la población de la cual yo tomaba las muestras. Si ustedes toman de esta distribución marcadamente asimétrica, consideremos ahora, tomo tamaño 5, después ustedes jueguen con el resto, tomo una muestra, ahí tengo el correspondiente valor. Tomo otra, tengo el correspondiente valor. Tomo 10.000 y ¿qué observamos? Ah, mirá, es simétrica y tiene este valor, está mucho más concentrada alrededor del valor 8, acá la media era 8,08, bueno, aquí en este caso la media es 8,11, que esa diferencia justamente es el error muestral. Y así pueden jugar y ver esto que comentamos con el PowerPoint en un modo mucho más sencillo respecto a este caso de tener una población de tamaño 100 y que yo tomaba pequeñas muestras. Era para que tuvieran en cuenta en esa presentación, ustedes pueden jugar. Hay otra que en este momento no le he vinculado, ya voy a ver si logro ponerla para que funcione. Hay otro link, pero no estaba funcionando, por eso no lo puse. Voy a ver si logro encontrar esa u otra para que tengan dos posibilidades de visualización de la distribución de la media muestral. Entonces, en conclusión, lo que tengo que tener en claro es que tomo la población, tomo distintas muestras y los estimadores, ya sea media muestral o varianza muestral, van a ser variables aleatorias y van a tener una distribución. Ya vimos qué distribución tiene la varianza muestral. En breve vamos a ver la media muestral, perdón. En breve vamos a ver con qué distribución vinculamos a la varianza muestral. Hacemos, si les parece, un pequeño corte de 15 minutitos para que